Hola chicos y chicas, hoy les vengo a hablar del caso del asesinato de Fernando Pastorizo, asesinado por su novia Nair Galarza. ¿Y quién fue Fernando Pastorizo? Fernando Pastorizo fue un joven nacido en Gualeguaychú, provincia Entre Ríos, Argentina. Nació el 3 de enero de 1997. Él sostenía una relación con esta joven desde la edad de 15 años, o sea, aproximadamente en el año 2012, cuando él tenía 15 años y cuando ella tenía 14 años de edad. Eh, bueno, eh, la joven, Nair Galarza, nació el 11 de septiembre de 1998. Era una relación caracterizada por ser tóxica y enfermiza, la cual se encontraba caracterizada por idas y venidas, un círculo vicioso de peleas, terminar y reconciliarse. Ese era el círculo vicioso durante esos largos 5 años. ¿Qué pasó la mañana del 29 de diciembre de 2017, perdón? Ese día, a las 5:30 de la mañana, él iba a llevarla a ella de regreso a su casa, pero fue impactado por un impacto de bala mientras manejaba y otro cuando ya estaba en el piso delirando. Ahí ella, pues, en los videos de seguridad se puede evidenciar que ella iba de camino a su casa. Ahí dice que ella se fue a bañar y se acostó, como si nada hubiera pasado. Y ya luego decidió entregarse, pero antes de ello, cuando bañó y se acostó, posteó una última publicación, historia muy peculiar, 5 años juntos, de peleas, discusiones, idas y vueltas, que descanses en paz, mi ángel. Y pues fue algo muy extraño, ¿no? Luego de cometer ese homicidio. Ahí pues cuando ya empezó a ser penada, cuando se empezaron a preguntar ahí ella dio muchas versiones, ¿no? Pero en una de ellas, ella decía que él fue que ella lo asesinó porque según ella, él la maltrataba física y psicológicamente. Pero luego estas versiones no coincidían. ¿Y por qué no coincidían? Porque en el celular de él fue filtrado unas conversaciones que sostuvo con uno de sus amigos, donde le decía que ella lo maltrataba tanto psicológica como físicamente, pero acá detallaba más a fondo era el maltrato físico que le había dado el día 25 de diciembre, que fue maltratado, que lo amarró y lo agarró a patadas y puños. ¿Por qué lo agarró? Porque ella no quiso sostener porque él no quiso sostener relaciones sexuales con ella y que lo golpeó con otras amigas y que él había hecho un video, pero ella lo obligó a borrarlo y que ella lo había amenazado que si él llegaba a hablar, contar algo, denunciarla, ella lo iba a denunciar por maltrato porque ella con unas bandas se había hecho unos morados, unos moretones y tenía ahí unos moretones y pues lo iba a causar a él ante las autoridades si él llegaba a hablar. Y pues en estos casos, como el maltrato del hombre, pues no lo toman tan en serio. Si el de las mujeres no lo toman en serio, menos el maltrato físico de un hombre. Luego de ello, durante el juicio, varias personas testificaron, entre ellas su amiga Sol Martínez, que era su ex amiga. Ella testificó que durante su relación con Fernando Pastorizo tuvo una relación casual con otros 3 hombres, los cuales su identidad es Joaquín Osorio, Rafael de Estéfano y la última es una identidad desconocida, pero era un profesor de la Universidad de Derecho de ella. Salía con los 3 a la vez durante ese año. Con Joaquín Osorio, el que sostuvo en el testimonio, pues él sostuvo en ese testimonio que él tuvo entre 5 o 6 encuentros sexuales y clandestinos con ella
y que como eran vecinos, ese día la vio entrando con una sonrisa feliz y macabra a su casa luego de las 5:30 de la mañana. Y Rafael de Estéfano. ¿Quién fue Rafael de Estéfano? Fue uno de los otros chicos con los que ella mantuvo encuentros clandestinos. Dice que mantuvo una relación desde el año de septiembre, desde el mes de septiembre a diciembre. Aclaró no conocer el vínculo que existía entre Fernando Pastorizo y Nay Galarza y que ellos tenían encuentros clandestinos en el parque, pero tan solo tuvieron un encuentro sexual una vez. Y ante su madre, ella lo presentó como un amigo. Dice que vio su última publicación, la publicación que le había dicho de 5 años juntos anteriormente. Bueno, en el testimonio, estos fueron los testimonios, bueno, y pues el país, y fue la joven en ser, y fue la persona más joven en recibir cadena perpetua. ¿Y qué consta? ¿Cuántos años consta la cadena perpetua en Argentina? La cadena perpetua en Argentina consta de 35 años en total. Y el cargo que le fue imputado fue homicidio agravado porque intentaron imputarle homicidio simple, que iría la condena entre 8 a 15 años y con beneficios de reducción y ello, pero la prisión perpetua no tiene esos beneficios y consta de 35 años. Y en la mayoría de casos ocurre cuando ocurren homicidios agravados en el sistema penal de Argentina. Bueno, en el país pues ha causado mucho revuelo e indignación debido a las buenas condiciones en las que ella se encuentra en la cárcel. Porque incluso hace poco, entre el 2019, bueno, 2020 más bien, ella publicó unas fotos muy feliz y alegre de la vida en la cárcel. Y entonces, pues esto ha causado mucho revuelo e indignación en la población argentina. Aquí podemos evidenciar que no solo la mujer puede ser maltratada, sino de los dos géneros pueden maltratarse, violentarse y asesinarse entre sí. Bueno, y acá a continuación les voy a mostrar unos audios entre las continuas discusiones entre ellos. No tenés cara, me decía a mí. Me decía a mí, cuando no tenés todo eso que tuviste y te comés, sos una mentirosa. Me decía a mí que no puedo estar sin sonreír y no tenés cara, loco, qué tía mentirosa que sos. Encima con vos no se pueden hablar las cosas, no se pueden hablar las cosas, lo que haces saber es bloquear. ¿Por qué no hablas las cosas como se deben, loco? ¿Por qué? ¿Por qué? Respondime, la puta madre, loco. ¿Por qué no te casó con esa enferma? Y si decís que no seguís a nadie, la loco, te paso captura para que veas. Así que dejate de romper las pelotas con pelotudeces porque no sigo a nadie, no soy como vos. No soy como vos, no te puedo molestar que yo baje eso cuando vos lo tenés siempre y nunca lo lograste. Y poner cosas que no usaba, ay, no te grupo con mi amiga. No me voy a ir a ningún lado, ¿qué parte? No entendés, loco. Vas a venir esta noche o te vas a comer a todo el puto mundo. ¿Qué estás suponiendo? ¿Estás suponiendo? No me quiero hablar por cosas que vos suponés. Te dije que no voy a hacer nada más. Hasta deja de suponer cosas. Bueno, chicos, o sea, en el primer audio en el que él le dice... Poner cosas que no usaba, ay, no te grupo con mi amiga. No me voy a... No tenés... Por ejemplo, en el primer audio que dice, no tenés cara de decir a mí, cuando a vos tenés todos esos que tuviste y te comes, sos una mentirosa y me decís a mí que no puedo estar sin sonreír y vos no tenés para loco, tipa mentirosa que sos. O sea, la versión aquí que él da, o sea, lo que la conversación es que estas son otras conversaciones que se filtraron entre las continuas peleas y discusiones de él y desde la versión que él daba, acá en la versión se puede evidenciar que ella lo engañaba con otro, o sea, la versión que él está dando aquí en esta discusión que están teniendo. Y bueno, son peleas como contuenas de que aquí se puede inferir que ella lo trataba de someterlo a un control psicológico y como varios expertos la analizaban en su lenguaje corporal tenía tendencias narcisistas y al tener tendencias narcisistas suele controlar al otro, someter al otro y pues él no lo estoy justificando, pero él reacciona de una manera agresiva a ese trato. Se enfurecía, de una indignación.
Bueno, y de aquí vamos a leer unos comentarios del público. Exijo los audios que le mandaba la loca esa, y yo creo que son mucho peores para que el pibe se ponga así. No creo que sea que ella le diga, mi amor, todo está bien. Ojo, no justifico nada, pero acá la mina pobrecita no. El segundo comentario dice, todos nos pasamos de boca alguna vez, pero no significa que mates a otra persona por lo que te dijo. Si era así, porque seguían juntos. Una relación enfermiza, que pague la locura que cometió y que se las banque. Tercer comentario, manipulación mediática full, editado para que el pibe quede como el violento y cuando la mina pele haya presión social para que le bajen la condena. No entiendo el criterio de los medios para publicar y difundir estas cosas. Cuarto comentario, a ver, todos los que dicen que en los audios ella claramente sufría de violencia, escuchaban los audios siquiera, entendían lo que el pibe le decía. El 90% de lo que el pibe estaba tratando de decir era que la loca entendía lo que él no hizo nada, diciéndole que salió con el papá, defendiéndose de acusaciones. Si la trata de loca o pelotuda es claramente un insulto por la provocación por parte de ella. No es algún fin misógino, no traten de dar vuelta a la cosa loco. Presten atención a los audios, no solamente porque el pibe grita. Era una relación extremadamente tóxica, como no comprenden, ambos inmaduros y la piba a otro nivel. Recibió lo que merecía y ojalá no salga jamás. Y bueno, aquí también ha habido mucha controversia debido a la carta que ella hizo recién estaba en el penal. La hizo el 31 de enero de 2018. ¿Y qué contiene esta carta? Contiene lo siguiente. A la señora directora ejecutiva de INATI, Fabiana Túnez, me dirijo a usted a los fines de mi agradecimiento eterno por su intervención en el caso que aquí en Gualeguaychú me tiene como detenida en prisión preventiva. Así insinuó el transmuto que me encantaría la posibilidad de que usted tener el buen gesto de entrevista, pero aquí en su celda. Para ello, el señor Sancini Jorge, quien me encuentro a cargo de la exposición en los medios como único portavoz de mi verdad, es en paso de ser factible, quedaría a su disposición para el traslado a esta ciudad en fuerza necesario. Desde ya, una vez más, gracias por sus esfuerzos, Naiga Larza. Pues acá incluso ha sido estudiada por grafólogos de letra a letra. Bueno, y también ha brindado varias entrevistas pues a la prensa. La cual duró 1 hora y 15 minutos. Y pues si les interesa ver la entrevista, se las dejaré en el siguiente link. Y esto fue todo por hoy, chicos. Muchas gracias por todo.